tenemos que adaptar y eso a veces es muy difícil. Es decir, el duelo podría ser considerado un estrés muy relevante y muy intenso, ¿no? Un estrés que no es un atasco de tráfico, ¿no? Es algo mucho más importante a nivel afectivo. Bien, de todas maneras nosotros sabemos que a nivel psicológico la migración en realidad pues es un cambio vital, ya lo he dicho en la primera parte, somos muy buenos emigrantes. Un humano no tiene problemas para emigrar a cualquier lado, ¿eh? Es decir, tenemos esa capacidad, pero es cierto que cuando emigramos a otro lugar tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación. Ya eso es lo que llamamos el duelo migratorio, ese esfuerzo para adaptarnos a sus costumbres, la lengua, las condiciones sociales, todo eso es lo que llamamos el duelo migratorio, es el lado oscuro, las pegas que tiene la migración, que también tiene ventajas, pero tiene un lado oscuro. Nosotros trabajamos con este modelo de que el duelo migratorio tiene toda una serie de características, es decir, es diferente de otros duelos, sobre todo del duelo de la muerte de una persona, que es el duelo que más conocemos, ¿no? Muere alguien y nos afecta, un ser querido nos afecta mucho. La migración no es un tipo de duelo como ese, porque en la migración el país de origen sigue estando ahí. Es decir, cuando alguien muere desaparece. El duelo por la muerte es un duelo por una desaparición y el duelo migratorio es un duelo por una separación. No es lo mismo estar separado que algo desaparezca. Entonces, psicológicamente es diferente el proceso de elaboración y esto da lugar a que el inmigrante siempre esté también en contacto con lo que ha dejado atrás, siempre esté yendo y viniendo. Y recuerdo el caso de una mujer ecuatoriana, de un hombre ecuatoriano que venía a la consulta con dos relojes, uno con la hora de España y otro con la hora de su país. Siempre estaba en las dos coordenadas, ¿no? Y expresaba realmente cuál era su mundo emocional. También es importante entender que el duelo migratorio es un duelo por muchísimas cosas. Es decir, afecta toda la vida del sujeto. La vida familiar, la lengua, la cultura, el entorno de paisaje, de clima, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia, la xenofobia, el racismo, todo eso está presente respecto de los inmigrantes. Hay riesgos físicos al emigrar. Es decir, prácticamente todo lo que rodea al emigrante cambia, y en ese sentido hay que hacer este esfuerzo de elaboración de lo que llamamos el duelo migratorio. Pero, tal como decíamos, el duelo es solamente una parte de lo que supone la migración. Hay otras cosas que van bien en la migración, que son positivas o neutras, pero esa parte de duelo, el problema está cuando no se puede elaborar, cuando no hay condiciones para resolverlo. Porque entonces, ¿qué ocurre? Se convierte en crónico, afecta al sujeto y le desestructura. Es lo que llamamos el duelo extremo. Sería el típico caso del inmigrante sin papeles que no puede ni traer a la familia, ni trabajar adecuadamente, tiene miedo. Claro, eso es un duelo extremo. Pero si el inmigrante emigra en este lado en buenas condiciones, pues se va adaptando y va saliendo adelante, ¿no? Eso somos capaces de hacerlo. Bien, entonces la idea es que el síndrome de Ulises es el síndrome del inmigrante con un duelo migratorio extremo. El síndrome de Ulises, o sea, nosotros diferenciamos entre duelo simple, el que se vive en buenas condiciones, el inmigrante que llega, puede vivir adecuadamente, el duelo complicado cuando hay dificultades pero con esfuerzo se pueden solucionar, y el duelo extremo cuando las dificultades son tan grandes que no se pueden solucionar y el sujeto entra en una crisis permanente emocional, que es lo que llamaríamos el síndrome de Ulises. Entonces, el síndrome de Ulises sería una variante extrema del duelo migratorio. Y en ese sentido hay que diferenciar este duelo extremo del duelo patológico. El duelo patológico sería ya un tipo de duelo que desestructura profundamente al sujeto hasta el punto de dar lugar a una enfermedad mental. Pero la mayoría de los inmigrantes son gente fuerte, gente sana, que lógicamente les afectan tantas situaciones duras, pero no enferman. Están estresados, están afectados, pero no están enfermos. Eso es un poco lo que ahora iré explicando con más detalle. No es lo mismo duelo extremo que duelo patológico. Bien, entonces, tal como decíamos, la migración no es una causa de enfermedad mental, porque somos capaces de migrar, mucha gente migra y no enferma, todos lo sabemos,
Entonces, la migración es un factor de riesgo en salud mental que depende de dos elementos: la vulnerabilidad, es decir, si el sujeto que emigra está fuerte y sano o no lo está. Claro, si alguien emigra que ya tiene una enfermedad cardíaca o que tiene una depresión o que tiene una demencia, claro, le será muy difícil tener éxito en el país de acogida porque ya llega tocado. Pero luego también depende de cómo le reciben en el país de acogida, porque si le reciben bien podrá ir adelante, pero si todo va en contra, por muy fuerte que sea, no lo podrá superar. Entonces, estas dos variables, la vulnerabilidad y los estresores, son muy importantes para poder analizar el duelo migratorio. Bien, entonces, desde un punto de vista de la salud mental y la psicopatología, yo diría que hay como tres grandes capítulos en relación a todo este tema. Hoy en día, en el capítulo 1, sabemos que los trastornos mentales son universales. Hay depresiones, hay psicosis en todo el planeta. Es verdad que pueden tener ciertos aspectos influidos por lo local, por la cultura, etcétera, pero los trastornos mentales son universales, básicamente. Luego tenemos una segunda área de algunos trastornos que se dan de una manera un poco más especial en algunas culturas, son llamados los Bound Cultural Syndromes, y después tendríamos todo este área de los cuadros de estrés del inmigrante que los conceptualizaríamos como síndrome de Ulises. Entonces, tal como decíamos, la psicopatología es universal. Hay estudios de la OMS que están hechos en los años 70 y 80, que ya mostraron que en todo el planeta había esquizofrenia, había depresión, es decir, porque todo esto es una mochila que traemos de la evolución y es común a todos. No hace mucho tiempo que nos hemos separado de aquel pueblecito de África, ¿no? Y tenemos genes que nos predisponen a todos a estas enfermedades. Luego tenemos el área de los Bound Cultural Syndromes, que son unos cuadros muy específicos que se dan en algunas culturas. Nosotros, por ejemplo, hemos visto en España este cuadro que se llama el DAT, ¿no? Que se da en asiáticos, que consiste pues en una preocupación muy intensa por la pérdida de semen, que la viven como una situación de pérdida de fuerza, de que se van a morir. Son elementos que están más ligados a ciertas culturas. Y después tendríamos ya pues este cuadro del que ahora voy a entrar, que es el síndrome de Ulises. Estos cuadros de estrés que se viven en la migración. Entonces aquí habría en el síndrome de Ulises dos grandes elementos. Por una parte, los estresores extremos que se viven, es decir, para que haya síndrome de Ulises tiene que haber una situación muy hostil, pero tiene que haber también unos síntomas que son la respuesta de ese inmigrante para intentar adaptarse a esa situación tan difícil. Esto es lo que voy a explicar. Bien, ¿cuáles son esos estresores? Pues los vamos a comentar rápidamente. En primer lugar sería la soledad forzada. Nosotros tenemos grupos con mujeres latinoamericanas en España y nos explican, estas madres que han dejado a sus hijos, que no ven hace años, nos dicen: todo por los hijos, pero sin los hijos. Nosotros lo damos todo por los hijos, pero nosotros no los vemos. Es un esfuerzo totalmente irreal, o sea, es durísimo, ¿no? Dar toda la vida por alguien que el otro ni siquiera se entera, casi ha perdido el contacto. O dicen, lo que nos estamos perdiendo, estos niños crecen y ya no lo volveremos a ver cuando empiezan a jugar al fútbol, cuando le sale el pelito, ¿no? del bigote, todo eso ya nos lo hemos perdido y no volverá nunca más, ¿no? Ya se están trabajando día y noche para pagar, para mandar el dinero, O nos explicaban del locutorio, ¿no? de la cabina telefónica, dice, es un lugar extraño, dice, estás tan cerca y tan lejos a la vez. Es irreal un poco, ¿no? Tan cerquita y sin embargo, qué distancia, ¿no? Tenemos una mujer, dice, 1000 días sin ver a sus hijas, ¿no? Una mujer boliviana, ¿no? Pero claro, esto es muy importante psicológicamente, porque afecta a un instinto que es el apego. Esto es un elemento muy importante en la psicología actual, ¿no? El concepto de apego, que fue planteado por Bowlby, y aquí está roto el apego, ¿eh? Es un instinto de primera categoría. De suyo esta imagen, ¿no? del museo de la isla de Ellis, ¿no? De una familia llegando y viendo ya Manhattan al otro lado, es una imagen para un museo, porque hoy en día ya no se migra así, con un niño en cada mano, ¿eh?
como se migraba antes, la familia entera, que ir juntos daba mucha fuerza para superar las adversidades, ¿no? Se viaja separados, las familias están rotas, ¿eh? Los animales sí que siguen yendo en familia. Curiosamente, nosotros somos la gran especie, ¿no? Pero aquí hemos perdido derechos, ¿no? Mientras las aves siguen yendo juntas, nosotros ya no podemos, ¿no? Una imagen de aquí, de la frontera, ¿no? Creo que es muy gráfico, ¿no? Esa barrera, ¿no? Que separa. Y bueno, y aquí mismo también en Salinas, ¿no? Pues las uvas de la ira, ¿no? Eran la familia, ¿no? Los yoas iban juntos, ¿no? Viajaban en familia, todo esto les daba fuerza para resistir todas las penalidades que tuvieron que pasar, o las caravanas que venían aquí hacia el oeste, iban en familia, lo hemos visto en miles de películas. De suyo, hace unos días vi un cuadro no he tenido tiempo ni de hacer la traducción, ¿no? de un niño ecuatoriano que me explicaba, vino a la consulta con su hermanito de 6 y que decía que habían venido a ver a su madre a España, pero no les habían permitido quedarse porque no tenían el permiso de agrupación familiar. Y entonces, cuando llegó el día que los hermanitos se tenían que volver a Ecuador, los niños se negaron a marchar. Dijeron que ellos no se iban. Le dijeron a su madre que ellos querían estar con ella, que tenían mucho miedo de no volverla a ver más y que no les importaba si tenían que ir a la cárcel en España, pero que se querían quedar donde estaba su madre. Claro, la madre solo le faltaba oír eso, ¿no? Con todo lo que tenía encima, dice, con el corazón roto por el dolor, trató de convencerles de que regresaran, que era una locura que se quedaran. Les prometió que iría a verles, que los traería. No hubo manera. Se negaron. Ni que decir tiene que la madre no pudo más y los hijos se quedaron. Pero estos son los dramas que estamos escuchando. Y de suyo hay países que no permiten la reagrupación familiar, algo que está en los derechos humanos, que hay países que tienen leyes que impiden que las familias estén juntas, cuando después están siempre hablando de la importancia de la familia, ¿no? Pero debe ser la suya, la de los demás se ve que no es lo mismo. Entonces, yo creo que todo el drama familiar es uno de los grandes puntos importantes de las nuevas migraciones. Y de suyo con la crisis, ¿no? Aquí simbolizada un poco por la caída de Lehman Brothers, ¿no? Pues encima hay familias que se están desagrupando porque no pueden mantener a los hijos, los envían otra vez al país de origen porque aquí no hay trabajo. Es decir, lo que había costado muchas veces tanto de juntar se está rompiendo, todavía más problemas a los que ya habían. Otros problemas importantes de estos inmigrantes, pues la falta de oportunidades, la lucha por la supervivencia, gente que está durmiendo abajo un puente, ¿no? Y todo el tema del miedo, el terror. Nosotros vemos en España pues gente que se había comido las maderas de los barquitos, ¿no? Porque no tenían para comer. O este es un barquito que se pasó, venía de África, se pasó del sur de España a las Islas Canarias y acabó en América, en Venezuela, meses después, todos carbonizados. O tenemos el caso de una niña que nació en una patera, nació en el mar y además fue justamente en Navidades, o sea, realmente simbolizaba un poco, ¿no? Es como un pesebre, ¿no? Naciendo rodeado allá por los otros que iban en el barco. En fin, es una imagen verdaderamente simbólica, ¿no? de nacer en una barquilla en alta mar en Navidades, ¿no? Realmente hay cosas que son como muy sugerentes, ¿no? Nosotros hicimos un homenaje en Barcelona precisamente este invierno, el Día de Todos los Santos, ¿no? Tirábamos flores al mar pues, por miles de hombres y mujeres que han muerto en estos naufragios, ¿no? De los que nadie se acuerda el Día de los Muertos, ¿no? Entonces una compañera trabaja con nosotros, africana. Evidentemente no todo el mundo llega en estos barquitos, la mayoría de la gente llega escondida, pero para nosotros ha sido importante la llegada de estos barquitos porque ha sido visible el problema. Esto ha dado visibilidad. Porque luego todas estas personas son invisibles, son los nadie, como Ulises en la Odisea. Están escondidos, no se perciben, ¿no? Y entonces todavía es mucho más penoso para ellos que no sean reconocidos, que sean nadie. De suyo sabemos en psicología que la seguridad física en el modelo de Maslow es la segunda necesidad básica. Si ahora mismo los que estamos aquí nos sintiéramos asustados, estaríamos mucho menos relajados, lógicamente, porque tener seguridad física es fundamental para mantener una cierta estabilidad emocional. Es el modelo de Maslow. Tenemos
en esta frontera, ¿no? La frontera México-Estados Unidos, un hombre butaca. Se mete en la butaca para intentar pasar, ¿no?